Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es la última sesión, ¿no? Como la última cena. No sé si antes de empezar alguien quiere eh, comentar algo. Bueno, está bien, Marina, ahí te leímos. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues nada, muchas gracias, Marina, y a todos, efectivamente a la sede y a todos los que habéis participado, ¿no? Bueno, si os parece, comienzo y ya sabéis que siempre podéis interrumpir, ¿no? Voy a añadir alguna idea más muy breve de Lacan sobre la belleza antes de pasar a, a Freud, ¿no? Y luego a una especie de, bueno, de reflexión general. A ver, que se está abriendo un... Sí, creo que las sesiones las publican en YouTube. Bueno, alguna idea más de Lacan. La voy a leer así. Marina lo puede escuchar, aunque lo tenéis ahí en pantalla, ¿no? Que Lacan dice algo interesante y que le sorprende a él mismo también, que dice que lo bello, a diferencia de los sentimientos y de otros ideales, lo bello no engaña. Dice, lo bello en su función singular en relación al deseo no nos engaña, contrariamente a la función del bien. Bueno, Lacan va a decir que lo único, un poco siguiendo a Heidegger, que lo único que no engaña es la angustia, que todos los demás emociones o sentimientos pueden estar desplazados y no te puedes fiar como analista de un sentimiento porque puede significar otra cosa de lo que el sujeto piensa, pero que el único sentimiento que no engaña es la angustia. Y aquí le va a sumar la belleza. Dice, nos despierta y quizás nos acomoda sobre el deseo, en la medida en que él mismo está relacionado con nuestra estructura de señuelo. Bueno, simplemente dejar esta idea en el aire porque Lacan no la va a desarrollar mucho más, pero decir esta idea de que la belleza no engaña, ¿no? Y esto es importante. Aunque ya os digo, Lacan no la va a desarrollar. A ver, un momento. Ahí está. Otra idea de Lacan. La función de lo bello es precisamente, perdón, indicarnos el lugar de la relación del hombre con su propia muerte. Ah, bueno. Y de indicarnos solamente en un deslumbramiento.
¿no? Ahí está, en este aforismo pedagógico o paradójico, ya está señalando un poco toda la orientación de este curso. Dice, la función de lo bello es precisamente indicarnos el lugar de la relación del hombre con su propia muerte, ¿no? Él lo dice muy poéticamente ahí. Y luego dice, eso aparece como deslumbramiento, o sea, como una cosa fugaz, ¿no? Em, espera que tengo aquí, en este PDF, no, voy a abrir otro PDF donde tengo, a ver, un cuadro que muestra bien eso que estaba diciendo Lacan. A ver, un momento, este no, este, ¿no? Yo volveré al otro PDF. Dice, bueno, lo de que lo bello en un punto apunta a la muerte y solo en un momento de deslumbramiento. No es, este cuadro no es literalmente eso, pero apunta un poco lo que está señalando Lacan. Es un cuadro que Lacan va a trabajar en el seminario 11, si no me acuerdo mal, y que se llama Los embajadores de Holbein. Es de nuevo un cuadro del romanticismo, porque en el romanticismo donde se plantearon muchas de las grandes críticas a la ilustración, al pensamiento científico, ¿no? Entonces, ¿qué se puede ver en ese cuadro? Pues este cuadro eh, es un elogio del saber humano. Están esos dos personajes y son como los dos personajes que encarnan la conquista de la ciencia. Ahí vemos todos estos, hay aparatos científicos, ¿no? Y la conquista de las humanidades, ¿no? Es un elogio al saber, pero como gran juego barroco, no sé si veis que como en primer plano, delante, hay una especie de mancha, ¿no? Eh, que no sé si alguien puede intuir lo que es. En realidad, este juego con la perspectiva funciona mucho mejor en el cuadro de la realidad. O sea, estando físicamente en el cuadro. Pero bueno, vamos a intentar imitar la torsión barroca, ¿no? Pero no sé si alguien intuye lo que es esa mancha que se ve delante, ¿no? Que se ve ahí. Efectivamente es una calavera. Es una calavera. Pero esa calavera solo se va a ver bien desde un lugar muy particular. Y aquí alguien hizo una reconstrucción, ¿veis? Esa calavera solo se ve bien si el espectador, que ya vemos, ya sabemos por Velázquez que se cree el centro, el rey, se desplaza del centro. Y entonces, desde ese ángulo, descentrado, como es el sujeto freudiano y del psicoanálisis, un sujeto descentrado, solo desde ese lugar se ve bien la calavera, ¿no? Y entonces un juego muy bonito que hacía el barroco. Obviamente, ¿qué quiere decir? Pues ahí es donde tenemos que entrar a pensar, a interpretar, ¿no? Como muchos de los grandes cuadros barrocos hablan de la vanidad del hombre, ¿no? De su supuesta potencia, ¿no? La conquista, el saber, el arte, pero de repente lo que hay por debajo es la muerte, ¿no? Que eso
el saber nunca lo va a poder conquistar del todo, ¿no? Y es un cuadro que está jugando, bueno, con eso, ¿no? Es muy bonito porque consigue físicamente que esta metáfora de que, no, que el arte es un tratamiento de lo simbólico, pero que gira alrededor del vacío, alrededor de algo inexplicable, del duelo, de la muerte. Y este cuadro como que lo lleva en acto. Uno se tiene que descentrar, salir de su lugar de comodidad, que es siempre ubicarse en el centro, para poder ver o para que lo trágico irrumpa. Pero es un juego muy bonito en esa tensión de Apolo y Dioniso, ¿no? Y por eso también es una metáfora de que de lo bello siempre, bueno, apunta en el fondo, esta es una hipótesis lacaniana, pero que la recoge de Nietzsche, pero en un punto la recoge de toda obra artística, apunta o a la muerte en el sentido metafórico, en el sentido de que hay algo que no se puede explicar. El sujeto, el hombre, no es omnipotente. En este caso, el tema es la muerte, que es la forma más gráfica de reflejar que los humanos son frágiles. No sé si alguien quiere comentar decir algo de este cuadro o señalar algo que le haya parecido curioso o interesado. No, por eso Lacan dice esto de la relación del hombre con su propia muerte, pero indicándolo solamente en un momento de deslumbramiento, o sea que es algo fugaz, hay que desplazarse para ver la calavera. La calavera no ocupa el centro, el agujero no ocupa el centro. Toda buena obra de arte tiene su calavera. O, pero aquí han hecho un juego literal, ¿no? Lo barroco. Pero la calavera podría ser lo que no se puede explicar, ¿no? O este cuadro que también Lacan, no lo vamos a leer ahora, aunque lo tengo por ahí. Este cuadro de Van Gogh, que Lacan también le dedica unas páginas y sobre todo Heidegger le dedica un libro, ¿no? Pero obviamente que este es un cuadro muy bonito para que no serviría a cualquier obra de arte, pero bueno, para decir esto de que un limón no es un limón. O sea, lo importante no es que no son los zapatos en sí, sino hacia dónde apuntan los zapatos, ¿no? Y aquí las palabras son insuficientes, pero podría ser al desgaste, al trabajo, al tiempo, a la muerte, al cansancio del personaje que no está, ¿no? Pero son unos zapatos que remiten a otra cosa, abren un mundo. Y ese mundo está y no está en el cuadro, es hacia lo que apunta, ¿no? Pero como hacia lo que apunta no está completamente dicho, bueno, pues esa es la estructura que le hemos dado mil vueltas de la obra de arte. Apunta hacia otro lugar, no está del todo dicho y gracias a ese no dicho es que el espectador puede incorporar sus propios pensamientos.
Vamos a leer solo esta frase de, de Lacan. Aquello que por una magia hace de esos zapatones una suerte de revés y de análogo de un par de capullos, muestra que no se trata aquí de imitación, ¿no? Que lo que importa no es que el zapato sea un zapato. Esto es lo que siempre engañó acerca del par de zapatones a los autores, sino de la captación de aquello gracias a lo cual, debido a su posición en cierta relación temporal, ellos mismos son la manifestación visible de lo bello. Bueno, es de nuevo una explicación poética algo difícil de cernir con palabras normales, ¿no? Pero está diciendo, bueno, lo importante no es que el zapato sea un zapato, lo importante es que la construcción sígnica del cuadro remite a algo más allá. Y esa construcción sígnica, esa densidad, tiene que ver con la belleza y la belleza tiene que ver con la muerte, con algo más allá. Bueno, todo esto es lo de la imagen humana, que es un poco lo que vimos ayer, ¿no? El ideal de, de la belleza que vimos que tenía que ver con ese ideal, precisamente por eso Da Vinci tiene esta esfera, ¿no? Ese ideal de unidad, de totalidad, ¿no? De yo, ¿no? Quizás es a través del cuerpo que se forma todos los demás ideales de belleza visibles, ¿no? Que es un poco lo que veíamos en el encuentro de ayer con el texto del Estadio del Espejo y, y la película que reflejaba un poco ese, ese movimiento, ¿no? Y vimos como efectivamente el yo tenía una dependencia estructural de la imagen, ¿no? Del autorretrato, del selfie, ¿no? Y que el yo no funcionaba sin la imagen, que es luego un poco lo que, esto no nos vamos a meter en cuestiones clínicas, ¿no? Pero es un poco el yo ideal y el ideal del yo que va a distinguir Freud y Lacan, ¿no? Que en realidad, por decirlo rápido y no meternos en estos problemas, uno siempre es mirado desde algún lugar, ¿no? Realmente desde el lugar del ideal del yo. Pero bueno, no nos metamos en cuestiones clínicas, ¿no? Pero sí que me interesa esta frase, ¿no? Que es de un comentarista, ahora no recuerdo quién, una psicoanalista. Pero el punto importante es que esta forma sitúa la instancia del yo, aún antes de su determinación social, en una línea de ficción, irreductible para siempre por el individuo solo. Es decir, el psicoanálisis y un poco el arte absolutamente también es incluso más sociológico que la propia sociología. Le da mucho más importancia al otro que al yo. Las obras de arte también necesitan de ese otro. Eh, y está diciendo algo muy radical, ¿no? Que el yo está ya hecho de ficción, es decir, de esa imagen, ¿no? Esa imagen ideal que solo existe en el espejo, no existe en la realidad, que esto es lo fascinante, lo delirante, y a pesar de eso, los sujetos funcionamos. Nuestro yo depende de una imagen que solo está en una especie de ideal, ni siquiera está en la realidad, porque la realidad es un poco más compleja que la idea de esa imagen completa, ¿no? Perfecta,
bella, una, proporcionada, ¿no? Que hace el maquillaje, sobre todo el femenino, pero también podría ser el masculino, claro que sí, también. Intensificar las proporciones y la simetría, ¿no? Uno, a no ser que pretenda producir un efecto concreto, no se maquilla asimétricamente, a no ser que efectivamente quiera buscar un efecto determinado. Pero no es lo normal maquillarse asimétricamente. Por eso mismo, ya os digo que en toda película, o sea, en toda ficción que aparece un momento del espejo, eh, es significativo, ¿no? Seguramente esa escena será relevante. Voy a ver si encuentro, porque no creía que la tenía aquí, pero no la tengo aquí. Pero seguramente está en internet. Voy a ver si encuentro el inicio del Joker. ¿La habéis visto? La primera, no la segunda, ¿no? Mira, aquí la tengo. Un momentito, ¿eh? La voy a compartir. ¿Cómo empieza el inicio del Joker? Que es una película que va sobre la identidad y sobre la locura. Precisamente alguien frente a un espejo, frente a una mirada, frente a una imagen. Y la cosa se torna interesante, se torna problemática. Vamos a ver esos primeros minutos del Joker. Pero ya os digo, cualquier película que se detenga más de 2 segundos en el espejo, esa escena va a ser importante. Seguramente se juegue la identidad del personaje, ¿no? The news never ends. This is 1080 GCR. You get all the news you need all day long. Good morning. It's 42 degrees at 10:30 on this Thursday, October 15th. I'm Stan L. Brooks, and here's what's happening. It's day 18 of the garbage strike, with 10,000 tons of garbage piling up every day. Even the nicest sections of the city are looking like slums. Health Commissioner Edward O'Rourke is declaring a citywide state of emergency for the first time in decades. There's no need to wait until somebody dies or comes down with typhoid fever. It's already a serious situation. It's something that affects almost everyone in the city, no matter who they are or where they live. You can't go down no one avenue without seeing nothing but garbage and rats. It's starting to affect my business when customers can't get in here because of the garbage situation. I'm not out that long to smell it, but I think to look at it, it's terrible. It don't affect me except for the very bad smell here. It's horrific. It's a mess. I've been in this country for 50 years, and I've never seen anything like it. What is this world coming to? Put them in a room, let them sit there and talk till they get it over with. 24 hours, 48 hours, how long it takes. The idea of the National Guard moving in and cleaning up is a good idea. In other news, the building industry and landlords today expressed concern over the latest increase in heating oil prices. Renters in the metro area are certain to feel the pinch.
up. Come on, Scott, quick, you can't do nothing. Harder, harder. Beat him up. Take his stuff. Let's go, let's go. Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go. Bueno, hasta aquí yo creo que está bien. A ver. Pero ahora se entiende un poco más o igual, pero la función del espejo, ¿no? En esta película, ¿no? ¿Por qué el director decide comenzar con un espejo y una máscara, ¿no? Que es el rostro pintado del personaje, porque hay, para mostrar que algo no encaja, ¿no? Algo no termina de encajar. Que eso es lo que pasa en la realidad, nos pasa en la realidad cotidiana, pero bueno, hacemos que encaje porque si no sería invivible, ¿no? La vida. Pero hay algo que no encaja, ¿no? Em, Voy a seguir con las cartelas, no sé si alguien quiere ver un momento. Se ve ahora la diapositiva que pone la novela familiar de los neuróticos. Confirmármelo, a ver, que se vea. ¿Se ve la cartela? Eh, ¿Puede alguien confirmar que se ve la cartela? Lo que estoy compartiendo. La novela familiar de los neuróticos. Ah, vale, vale. Perfecto. Es que a veces se me va y entonces no sé si lo estoy compartiendo o no. Bueno, la novela familiar de los neuróticos. Ahí vamos a encontrar una explicación del origen de las ficciones y en un punto de la belleza, el origen del arte en Freud. Que ya veremos cómo corre en paralelo a este análisis que hace Lacan de la belleza y del estadio del espejo, ¿no? Como la belleza como sostén y sustitutivo de algo que no encaja en la realidad. Por lo tanto, es un señuelo, apunta también a la muerte en el sentido metafórico, ¿no? Tiene como dos caras, ahora lo vamos a ver otra vez, dos caras, ¿no? La novela familiar de los neuróticos. Es un texto muy breve que lo podéis conseguir por internet
y que Freud escribió como prefacio para un libro de un compañero, de un amigo suyo, Otto Rank, sobre el mito del nacimiento del héroe. Voy a explicar muy brevemente, y ahora leemos carteles, de qué trata la novela familiar de los neuróticos, ¿no? Pero ahí, como medio escondido, vamos a encontrar una definición del origen de la ficción. Entonces, ahí Freud plantea en este texto, que yo os digo, es brevísimo, merece la pena que lo leáis, que los niños siempre fantasean, lo que pasa es que no lo recordamos, que tienen un linaje superior, un linaje distinto al de la realidad, ¿no? Pero vamos a ver por qué, según Freud, el niño tiene esas fantasías y cómo él va a hipotetizar que esas fantasías infantiles podrían ser quizás el origen de la fantasía artística, ¿no? Vamos a leer un poco lo que dice Freud para llegar ahí. Freud va a decir, no nos importa tanto la literalidad, la explicación concreta, sino hacia dónde apunta la explicación freudiana, ¿no? Entonces, Freud va a decir ahí que hay una primera etapa, que es a una edad bastante temprana, ¿no? Antes del despertar, hacia la edad que hemos mencionado, donde la fantasía del niño se ocupa en la tarea de librarse de los menospreciados padres y sustituirlos por otros, en general, unos de posición social más elevada. Para ello se aprovechan encuentros casuales con vivencias efectivas, ¿no? Tiene gracia lo que dice Freud aquí, pero podría ser de las ficciones, ¿no? Conocer al señor del castillo o al terrateniente en el campo o a los nobles en la ciudad. Lo que Freud va a plantear que hay un momento donde el niño se piensa el centro del mundo o que el único mundo es el mundo que conoce. Estamos hablando de una edad muy, muy temprana. Pero poco a poco va descubriendo que hay otros mundos, no solo el suyo. Y que además sus padres no ocupan un lugar de privilegio, que hay gente más poderosa, más importante que sus padres, ¿no? Y entonces, ante esa primera herida narcisista de que su familia no es ni él mismo, por tanto, el centro del mundo, dice Freud, el niño se inventa un linaje. O sea, no puede asumir ese descentramiento, que él ya no es el centro del mundo ni que su familia tampoco, y lo que hace es se inventa un linaje, ¿no? En la segunda etapa, que esto también tiene mucha gracia, ¿no? El niño descubre, y esto es una frase romana, que el padre siempre es incierto, mientras que la madre es certísima. La novela familiar experimenta una curiosa limitación, a saber, se conforma con enaltecer al padre, que es el padre es dudoso, no poniendo en duda ya la descendencia de la madre, considerándola inmodificable. Y esto es muy interesante y tiene una explicación en la realidad, ¿no? Que no es hasta hace muy poco que el ADN pudo resolver científicamente esto. Es decir, hasta la llegada del ADN, que tu padre sea tu padre era una cuestión de fe, ¿no? De confianza. En la madre no es cuestión de fe, porque se podía comprobar que salía del cuerpo el niño, pero ¿qué pintaba el padre? ¿No?
con la llegada de las pruebas de ADN, esto ya no se convirtió solo en una cuestión de fe, sino que también podías hacerte una prueba científica. Pero incluso en los romanos tenían un gesto muy hermoso, porque como el padre eh, siempre es incierto, y leerlo esto metafóricamente, ¿no? El Padre, Dios. Como el Padre siempre es incierto, los romanos tenían un gesto absolutamente hermoso, que era el Padre romano levantaba, ese gesto se ha quedado en la imaginación colectiva, levantaba al niño así y ese gesto significaba que lo adoptaba al niño y que él se convertía en padre. Era un gesto simbólico, no tenía que ver con la sangre, ¿no? O sea que yo creo que un poco las dudas infantiles tenían su base científica, biológica en la realidad, ¿no? Porque si, ¿cómo asegurar que tu padre es tu padre? ¿No? Y de repente los romanos tenían ese gesto, ¿no? Esto tiene más implicaciones de lo que aparenta, pero no vamos a desarrollar por ahí, ¿no? Pero dice, bueno, en esta segunda etapa el niño investiga, descubre que de la madre no se puede dudar, que su madre es su madre, pero del padre quizás sí, ¿no? Y dice Freud, es muy interesante esto que dice. Luego llegaremos a la frase rotunda, pero es interesante ir paso a paso. Y dice Freud, solo en apariencia esas fantasías son infieles y desagradecidas. Las fantasías de los niños, no es que desplacen al padre de la realidad completamente. Dice, en efecto, si uno escruta los detalles más frecuentes de estas fantasías noveladas, esa sustitución de ambos progenitores o del padre solo por unas personas más grandiosas, descubre que estos nuevos y más nobles padres están íntegramente dotados con rasgos que provienen de los recuerdos reales de los padres inferiores verdaderos. De suerte que el niño en verdad no elimina al padre, sino que lo enaltece. O sea, que el niño se niega a dejar de ser un príncipe o una princesa. Se niega a dejar de ser el centro del universo. Y esa fantasía es un tratamiento de la realidad misma, donde el padre no es el rey de la ciudad, ni siquiera el rey de su ciudad, ni siquiera el rey de su barrio, y ni siquiera el rey de la casa, ¿no? Y, hay una anécdota muy famosa de Freud, ¿no? Que tuvo con su padre, ¿no? Que es parecido a esto. La podéis investigar porque es muy, muy, muy bonita. Pero dice, bueno, en realidad el niño no está denigrando a los padres con esta fantasía, ¿no? Imaginando que, y en eso los superhéroes cumplen esa función, ¿no? Imaginando que vienen de un linaje más poderoso, sino que le está intentando devolver el lugar central que perdió, ¿no? Bueno, esto no lo voy a desarrollar, pero muchos de los superhéroes se basan en esta misma fantasía, ¿no? A ver, sobre esta primera etapa, allí donde viven los monstruos, exacto, exacto. Sí, sí, ese cuento es muy hermoso, y yo también lo tuve de pequeño, y tiene que ver con un poco con esto. eh, con lo otro, con lo descentrado, sentirse inseguro y la necesidad de la fantasía como un remedio de la realidad, como un tratamiento, como pasa un poco con todas las ficciones, ¿no? Pero como sí, ese cuento es muy parecido. Es casi una ilustración de lo que dice Freud. Y si uno lo piensa, ya verá que casi todas las ficciones son así, ¿no?
Es muy interesante como la historia de Superman podría también ser eso, o como muchas grandes películas de superhéroes comienzan con eso, ¿no? La primera película de Conan comienza con la desaparición de los padres reales y a Conan lo adoptan unos padres, ¿no? Olímpicos en sus fantasías, ¿no? Bueno, la mayoría, eh, yo qué sé, Spider-Man, ¿no? Los padres reales son son normales, pero él de repente se construye otro linaje con lo que le pasa. Bueno, la historia de los superhéroes tiene que ver con esta novela familiar del neurótico. Pero la frase radical que te va a decir Freud es esta. Y aún el íntegro afán de sustituir al Padre verdadero por uno más noble, y esto es lo esencial, esto es lo que tenemos que dar vueltas, no es sino expresión de añoranza del niño por la dichosa edad perdida en que su padre le parecía el hombre más noble y poderoso y su madre la mujer más bella y amorosa. Entonces se extraña del padre a quien ahora conoce. Fijaros, se extraña ese padre ideal que no corresponde con la realidad. No es el hombre más bello. Y regresa a aquel en quien creyó durante su primera infancia. O sea, regresa a ese ideal de los primeros momentos de la vida donde el padre o la madre o la familia eran el único mundo. Por lo tanto, los más poderosos, los más bellos, ¿no? Y aquí viene la frase esta, la frase bomba, ¿no? La fantasía no es en verdad, sino la expresión del lamento por la desaparición de esa dichosa edad. La fantasía no es en verdad, sino la expresión del lamento por la desaparición de esa dichosa edad. Aquí ya lo tenemos casi todo. La fantasía, por un lado, es un tratamiento para recuperar algo perdido, es una catarsis, pero como eso no se puede recuperar del todo, es solo un sustituto muy momentáneo, muy temporal, es un lamento también. Es un lamento por lo que se perdió. Entonces, toda fantasía, toda ficción es, por un lado, un lamento y por otro lado, una conquista temporal de eso perdido, una recreación de eso perdido, ¿no? Y toda fantasía tendrá esas dos caras. La cara del agujero, hay algo que se perdió, y la cara del tratamiento de ese agujero. Literalmente, pero no nos interesa la literalidad, sino el mecanismo, el funcionamiento metafórico de la cosa. Literalmente, la fantasía del niño, él ha perdido ese lugar central y la invención de ese linaje es la recuperación de ese lugar central. Acordarse que Freud lo llamaba al niño His Majesty's the Baby, ¿no? La majestad del bebé. Todos los que hayan tenido hijos saben que un niño tolera muy mal el no. La mayoría, vamos. Hay algunos muy dóciles, pero no suele ser lo normal, ¿no? Toleran muy mal, no saben compartir. De hecho, los primeros años del jardín o la escuela es casi un proceso de inyección de cultura, de civilización, ¿no? Hay que compartir.
porque no eres el centro del mundo. A un niño pequeño de 4, 3, 5 años, compartir no es nada fácil. Solo después de muchas heridas narcisistas, uno entenderá que compartir es algo positivo. Pero de primeras, un niño no quiere compartir. ¿Por qué va a querer compartir? No tiene sentido, ¿no? Esto si os acordáis, si ahora tenéis niños pequeños o os acordáis de ese momento, eh, quizás lo podéis encarnar, estas frases, ¿no? Una autora va a decir, ¿no? Martha Robert, que es una crítica literaria francesa, en sus ensayos Orígenes de la novela y novela de los orígenes, Martha Robert formula una teoría de la novela y por lo tanto de la ficción sobre el modelo de la novela familiar, entendiendo que el origen de la narración no es más que el desarrollo de esta ficción arcaica por la que el niño o la niña construirían su identidad de forma narrativa. Se diría que la novela familiar es pues la primera ficción, el origen del deseo del ser humano de narrar historias, ¿no? Otra hipótesis muy hermosa. Narramos historias porque hemos perdido algo. Vemos historias porque hemos perdido algo. Este autor, que es muy bueno, ¿no? Muy poético, os lo recomiendo, más difícil de leer, ¿no? Se llama Pascal Quignard. Dice esto poéticamente en este libro, en ese libro, ¿no? Es difícil asistir al día que nos precede. Una imagen falta en el alma. Procedemos de una posición que necesariamente tuvo lugar, pero que nunca se revelará a nuestros ojos, que es nuestro propio nacimiento. No podemos asistir a nuestro propio nacimiento. De ahí ya que nacemos en dependencia absoluta del otro. A esta imagen que falta la llamamos origen. Lo buscamos detrás de todo lo que vemos. Y esa carencia que arrastramos en los días la llamamos destino. Lo buscamos detrás de todo lo que vivimos. Aquí es donde van a perderse los gestos que repetimos sin darnos cuenta. Las mismas palabras fallidas. Si detrás de la fascinación hay una imagen que falta, detrás de la imagen que falta hay todavía otra cosa. La noche. Bueno, es un resumen poético perfecto de este curso, ¿no? Resumen poético, ambiguo, pero que está marcando esa relación estructural profunda entre la creación y el agujero, la creación y la noche, la creación y el duelo, la falta y el deseo, la ficción y la pérdida, ¿no? Planteando claramente que toda ficción es un recuerdo, una elegía de lo perdido, pero a la vez un tratamiento de eso perdido. Y esto no hay que interpretarlo literal, no hay que buscar qué perdió Shakespeare en Hamlet o qué perdió el artista en ese cuadro, no. Es mucho más metafórico. Luego ya cada cual pondrá su objeto perdido, su cosa, lo que le importe en ese momento. Pero lo que importa es el mecanismo metafórico. Antes de comentar, o no sé si alguien quiere comentar esto que estamos diciendo, y detrás de la noche, el agujero. La noche como metáfora del agujero. Un científico diría, no, detrás de la noche hay el no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos.
y lo explicaría. Detrás de la noche, el agujero. Por eso le elige la noche como metáfora de lo opaco, del fuera de sentido, de la muerte del agujero. Pero el agujero, en realidad, como algo positivo, como la posibilidad de crear. O sea, que lo trágico tiene también ese costado positivo, el agujero. Que una obra no te diga todo lo que tienes que pensar, en realidad es muy positivo. Claro, para determinadas mentes eso es un poco insoportable, ¿no? Lacan decía, la verdad no se puede decir toda, solo se puede medio decir, no se puede decir toda. Para las humanidades normales, la verdad al final algún día se va a poder decir. Pero el psicoanálisis y el arte tienen muy claro que la verdad no se puede decir toda, que no se trata, que el objetivo no es decirla toda, no es decir quién soy. El objetivo no es ese, ¿no? Os voy a poner, y luego seguimos conversando sobre esto, ¿eh? Pero un ejemplo que a mí me encanta de que en realidad, este es literal. Lo difícil aquí es saber discernir o entender que está el nivel literal y los distintos niveles metafóricos que son los que importan. Pero voy a poner como en la de donde viven los monstruos, un ejemplo también más o menos literal de una traducción del texto de Freud en película. Pero en realidad, metafóricamente, toda película o toda ficción es el texto freudiano, pero a veces inclusive la relación temática es directa, ¿no? Pero ya veréis, en los últimos Oscars, este problema de los orígenes está en casi todas las películas que están nominadas a los Oscars, que misteriosamente la mayoría son buenas, ¿no? Las de este año. Y la mayoría, por no decir todas, tiene que ver con una pérdida. Pero bueno, es que eso no es ningún misterio. Toda ficción es un lamento, toda ficción. Y lo normal es que eso se traduzca en el tema también. Pero voy a poner una película que a mí me gusta, que vimos en realidad el final. Pero ya veréis como el principio es la traducción directa del texto freudiano. Pero podría haber elegido muchas películas, casi cualquier película. Voy a elegir, eh, voy a elegir medio segundo. El inicio de uno de los nuestros. Y ya veréis cómo es la traducción literal de la fantasía freudiana. Un momento, un momento, que consiga.
Consigo ahora encontrar la función de compartir. No lo puedo creer. Bueno, perdón. Ahí está, ya lo empiezo a compartir. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered. To me, being a gangster was better than being president of the United States. Ahí, bueno, ahí está, empieza la ficción, ¿no? Siempre quise ser un gángster. ¿Por qué? Porque para el personaje ser un gángster era como el linaje más elevado. Era como ser un superhéroe, ¿no? Even before I first wandered into the cab stand for an after-school job, I knew I wanted to be a part of them. It was there that I knew that I belonged. And to me, it meant being somebody in a neighborhood that was full of nobodies. They weren't like anybody else. I mean, they did whatever they wanted. They double parked in front of a hydrant and nobody ever gave them a ticket. In the summer, when they played cards all night, nobody ever called the cops. Must I forever be a beggar? These golden dreams will not come true. Only stacks, how are Or will I go from rags to Tootie Cicero. my fate is up to you? Tootie. Tootie ran the cab stand and La Bella Vista Pizzeria and a few other places for his brother Paul, who was the boss over everybody in the neighborhood. Hey, Paulie. Paulie might have moved slow, but it was only because Paulie didn't have to move for anybody. Must I forever be a beggar? You started. I started. It's your fault. Junior, here. At first, my parents loved that I found a job across the street from the house. My father, who was Irish, was sent to work at the age of 11, and he liked that I got myself a job. He always used to say that American kids were spoiled lazy. And my mother was happy after she found out that the Ciceros came from the same part of Sicily as she did. I mean, to my mother, that was the answer to all her prayers. I was the luckiest kid in the world. I could go anywhere. I could do anything. I knew everybody, and everybody knew me. Wise guys would pull up, and Tootie would toss me their keys and let me park their Cadillacs. I mean, here I am, this little kid. I can't even see over the steering wheel, and I'm parking Cadillacs. But it wasn't too long before my parents changed their minds about my job at the cab stand. For your mother and sister, make sure you give them to her. For them, the cab stand was supposed to be a part-time job, but for me, it was definitely full-time. That's all I wanted to do. See, people like my father could never understand, but I was a part of something. I belonged. I was treated like a grown-up. Harry, look, they recount 519. It's a bad Every number. day I was learning to score. $1 here, $1 there. I was living in a fantasy.
that right? Did you have a good day at school today? My father was always pissed off. Learned a lot. He was pissed that he made such lousy money. He was pissed that my kid brother Michael was in a wheelchair. He was pissed that there were 7 of us living in such a tiny house. Why don't you tell me about this? It's a letter from school. It says you haven't been there in months. In months! You think this is hard? I'm a bum! You want to talk to me, bum? But after a while, he was mostly pissed because I hung around the cab stand. He knew what went on at that cab stand. And every once in a while, I'd have to take a beating. But by then, I didn't care. The way I saw it, everybody takes a beating sometime. I can't make any more deliveries. Bueno, decidme si no os parece la traducción literal del texto de Freud, ¿no? Literalmente es como si Scorsese hubiese leído el texto y hubiese dicho, bueno, lo voy a traducir. Literalmente el personaje vivía en una fantasía, ¿no? Ahí están los padres de la realidad que no son todopoderosos, tienen que trabajar, tienen que hacer cola como todos, ¿no? Y él se inventa, literalmente en este caso, no solo la fantasía es la ficción, la propia película lleva a la literalidad la fantasía de la novela familiar del neurótico. ¿No? Eso es el tema de la propia película, pero lo interesante es que es este asunto del origen de la ficción, ¿no? Como que quizás si Lacan decía que, bueno, el origen de la ficción tiene que ver con esa imagen en el espejo, pero que no coincide con la realidad del cuerpo, que remite a la perfección, pero también remite a la muerte, a lo que no encaja, a ese cuerpo que algún día va a desaparecer, ¿no? Hay una película muy, claro, os tiene que gustar el género de terror, ¿no? Pero hay una película de las últimas con Demi Moore, que es una actriz que está desplazada porque ya no es bella, pero sin embargo consigue una droga nueva que la rejuvenece, ¿no? ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo. Pero bueno, es una película también muy interesante sobre las ficciones. Hay otra película que menos dura que esta de la película de Demi Moore, que se llama Stories We Tells. La voy a buscar y la voy a poner en el chat. Que la traducción es las historias que nos contamos. Un momento, voy a buscar la referencia a la película y así, si alguien quiere, la puede buscar y la puede ver, porque es una película realmente hermosa y genial, aunque todas las películas son así. La sustancia es la de Demi Moore, exacto. La sustancia es la película de que yo decía de Demi Moore, ¿no? Sobre el ideal, el costado mortífero de esa imagen ideal y de la belleza, ¿no? Que en el sentido más literal. Es como, esa película es muy hermosa si te gusta el género de terror, porque es una traducción del mito de Narciso a los tiempos contemporáneos. Ya os digo que os tiene que gustar lo desagradable, si no, mejor no mirarla, porque es una película desagradable. Pero esta otra, que en el fondo cuenta la misma historia, es un hermoso documental de una gran actriz canadiense y es un documental sobre su madre. Su madre que murió más o menos joven y no os quiero destripar la película por si alguno la ve. Es un documental, ya os digo. Pero tiene que ver con esta hipótesis. Que en un punto somos las historias que nos contamos y que inevitablemente, como planteaba Freud, realmente nos contamos
Y entonces esta película es una indagación, por un lado, sobre quién era su madre, si uno puede conocerlo realmente, y sobre cómo se construye la identidad de uno mismo, ¿no? A través de las historias que nos contamos. Bueno, ya digo, es una película muy hermosa. Pues si alguien la encuentra y la quiere ver, las historias que nos contamos, ¿no? Es lo mismo que está planteando Freud o Lacan, ¿no? Big Fish, hay un montón, claro. Big Fish, donde vimos los monstruos, esta de Scorsese. Bueno, hay muchas películas que eligen este tema como argumento. El Joker también es una película sobre eso. Y uno podría decir que la mayoría de las películas son sobre las historias que uno se cuenta. Eh, bueno, eh, Titán esa no la he visto, pero sé que sé que tiene que ver también. Sé que tiene que ver. La película fundacional de todo el cine norteamericano moderno, que es Taxi Driver, también tiene que ver, y hay una escena de un espejo muy famosa, también tiene que ver sobre las historias que nos contamos. No las historias que se cuenta el personaje, que por supuesto también, sino las historias que nos contamos nosotros. Como Hamlet, ¿no? Las historias que se cuenta Hamlet también. Pero no por un déficit, sino porque es una cuestión estructural. Entonces, esta es la hipótesis freudiana, que es muy hermosa, del origen de las ficciones. Y que yo creo que de nuevo tampoco se han sacado todas las consecuencias, o que hay gente que ha investigado sobre eso, no se han sacado todas las consecuencias de esa hipótesis freudiana. ¿No? Bueno, algunas carteras para terminar y así conversar un poco más. Si queréis, voy a pasar algunas cosas porque una definición de las ficciones que me gusta mucho, ¿no? ¿Qué es una ficción? ¿O qué es qué es una ficción ahora en el sentido de narración? Pero la pregunta vale para qué es el arte también. Me gusta mucho esta. Voy a ir a la más difícil. Me voy a saltar esta que son más fáciles. Bueno, antes de la definición, otro ejemplo muy hermoso de qué es el arte y cómo funciona la ficción y qué es una ficción. Esto está en este libro, Aspectos de una novela, pero yo lo descubro porque lo va a retomar Ricardo Piglia. Ahora lo vamos a leer. Y él pone este ejemplo absolutamente hermoso. Dice, el rey murió y luego murió la reina. Y Foster, y Piglia va a desarrollar esta idea, dice, esto es información. Aquí no hay ficción, ¿no? Es solo la información. Han pasado unos hechos. ¿Qué es lo que falta? Y aquí es donde yo creo que es el salto genial y lo sorprendente. ¿Qué es lo que falta para que esta frase se convierta en una protoficción o que en una fantasía? ¿No? Pues falta solo una palabra, ¿no? ¿Qué es esta? El rey murió y luego la reina murió de pena. Hemos pasado de los hechos cronológicamente, el rey murió y luego murió la reina, a que en los hechos cronológicos, qué se introduce? El rey murió y luego la reina murió de pena. Se introduce una causa, una explicación, se introduce el sentido. ¿Por qué murió luego la reina? Pues murió
de pena. Entonces, la diferencia entre una información y una obra de arte es la pregunta del por qué, de la verdad, de la causa. Y a la vez, efectivamente, eso también, y a la vez que esa causa no esté completamente dicha, o explicitada, o explicada, sino que nos permita a nosotros imaginar el dolor de la reina, imaginar esos porqués. Introduce cierta ambigüedad, cierto agujero, pero sobre todo introduce el porqué, la verdad, el saber. Por supuesto, aquí en el tema, como no podía ser de otro modo, está el duelo y la muerte. Pero fijaros, para que haya arte solo tiene que haber un pequeño agujero de sentido que apunta a un sentido más grande, a una verdad, que es murió de pena, ¿no? Introducir la causa, el sentido, la verdad, ¿no? Por eso el arte nunca es entretenimiento, porque siempre es una verdad posible, una pregunta por el por qué, por el sentido, ¿no? Y en un punto el sentido último nunca va a estar del todo dicho, como el cuadro de Velázquez. El tema del cuadro siempre va a tener algo de enigma, de agujero. O sea que para mí es revelador este ejemplo. Obviamente hay miles de ejemplos, ¿no? Pero este es muy, muy sintético, muy revelador, porque lo que introduce paradójicamente la fantasía es la verdad, es el porqué, es la causa. Lo que pasa es que esa verdad, esa causa, suele estar escondida. Uno, cuando ve una película, una obra de arte, no dice voy a buscar la verdad. No, lo normal es que diga voy a entretenerme o voy a desconectar. Pero lo que hay debajo de esas frases es la verdad. Uno va a desconectar. Sí, pero va a desconectar de lo menos importante, que es la realidad que a uno le rodea. Va a conectarse a lo más importante, que es la locura, el drama, la alegría de cada uno. A eso va a una obra de arte, a eso va a buscar. La verdad desconocida de uno mismo. Por supuesto, nunca va a tener una respuesta completa, va a tener siempre respuestas parciales, pero respuestas al fin y al cabo, ¿no? Y termino con esta frase que también me encanta de Piglia, ahí está ahí en el último lector, que dice, los relatos, pero esto es que me vale para todo objeto artístico, nos enfrentan con la incomprensión y con el carácter inexorable del fin, ¿no? O sea, cuando uno empieza un relato, una película o ve una obra de arte como Los embajadores de Holbein, el punto esencial no es cuando dice, ah, lo entiendo, sino cuando intuye que hay algo que no entiende. Por eso dice, los relatos nos enfrentan con la incomprensión, pero después el propio relato o la propia obra de arte te ofrece un horizonte de sentido. Y ahí, en el sentido, como diría Nietzsche, en el placer del símbolo, está también la felicidad. Entonces, que toda buena obra de arte está unida, la incomprensión, el agujero, con el sentido, con la felicidad. En el fondo, la trama de un relato esconde siempre la esperanza de una epifanía. O sea, que lo dice muy bien. Todo relato esconde la esperanza de una verdad. Se espera algo inesperado. Y esto es cierto también para el que escribe la historia, ¿no? El artista también encuentra una respuesta
en la propia creación de una obra. Pero lo que nos interesa no es tanto el artista, sino el espectador, ¿no? Bueno, espero que se haya medio intuido, porque no se puede decir completamente, esa relación tanto temática como más importante que temática, estructural del duelo y la belleza, o de la herida y el arte, o de lo que no encaja y la forma, que parece que se encaja, la forma de las obras, ¿no? Entre la vida y el arte. Por eso, esta definición más sencilla también es interesante. Los guionistas que escriben relatos y espectáculos, y en realidad todos los guionistas, todos los artistas, deben llegar a comprender la relación que existe entre la historia y la vida, entre el arte y la vida. La historia es una metáfora de la vida. El arte es una metáfora, es un espejo, y ahí de nuevo no podemos no salir de los espejos porque los necesitamos. Los espejos, las historias, las ficciones son una metáfora de la vida. No pueden ser igual que la vida porque entonces no podrían extraer la esencia de la propia vida, pero a la vez son un espejo desde el cual mirar, entender algo de esa vida. Y ahí tenéis otra vez la dialéctica entre lo que no encaja, la vida que no es perfecta, con la belleza de la forma, el duelo y la belleza, el arte y la vida, la falta y el deseo, ¿no? El sujeto y el objeto. O sea que en toda obra de arte hay esa unión que la puede tener miles de nombres, ¿no? Apolo y Dionisos, tragedia y belleza. No importa mucho las palabras que le pongamos, pero el arte es la mostración a la vez, ¿no? De esa unión entre lo perdido y la conquista, lo trágico y la alegría, ¿no? El duelo y la belleza. Bueno, espero que ahora, si queréis, conversamos. Y espero que os haya, ya os digo que no se puede generar ahí un manual, iría en contra del propio arte, pero a la vez tenemos un poco la dificultad de que estos temas no están, no han sido muy tratados, o al menos con una voluntad sistemática en la historia del pensamiento, ¿no? Pero eh, eh, yo creo que hemos podido intuir esa conexión tan íntima del arte y la pérdida, de la belleza y el duelo, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer un comentario sobre algo particular de hoy, un comentario más general, una, una pregunta sobre algo, un caso, lo que queráis, podemos conversar.
Yo tenía un fragmento, a ver, espera. Yo tenía un fragmento para compartir, Muerte en Venecia, donde hay un diálogo que no está en el libro de Thomas Mann, en el que se habla del arte de lo polinesiaco. A ver, voy a abrirlo y a ver si lo puedo compartir. Y yo creo que lo voy a poder compartir, entonces lo voy a compartir. Un momento. Aquí está. Ahora me confirmáis si se ve. Le voy a dar, ¿se ve la imagen? Aún no le he dado play. Pero ¿se ve la imagen? Perfecto. Pues lo voy a dar, le voy a dar a play y lo vemos si lo gana. O sea que genial. Ahí voy. A lo mejor lo tengo que descargar. Vamos a esperar medio segundo. You know, sometimes I think that artists are rather like hunters aiming in the dark. Pero lo pongo otra vez. You know, sometimes I think that artists are rather like hunters aiming in the dark. They don't know what the target is. Ay, espérate que lo voy a descargar porque se ve. A mí me sale una cosa que tapa los subtítulos. Bueno, si no pongo la pantalla completa, pues es más rápido, sí. You know, sometimes I think that artists are rather like hunters aiming in the dark. They don't know what the target is, they don't know if they've hit it. But you can't expect life to illuminate the target and steady your aim. The creation of beauty and purity is a spiritual act. No, Gustav. No! Beauty belongs to the senses. Only to the senses. You cannot reach the spirit. You cannot reach the spirit through the senses. You cannot. It's only by complete domination of the senses that you can ever achieve wisdom, truth, and human dignity. Wisdom, human dignity. Yes. What use are they? Genius is a divine gift. No. A divine affliction. A sinful, morbid flashfire of natural gifts. I reject the demonic virtues of art. And you are wrong. Evil is a necessity. It is the food of genius. You know, Alfred, art is the highest source of education. And the artist has to be exemplary. He must be a model of balance and strength. He cannot be ambiguous. But art is ambiguous. And music the most ambiguous of all the arts. It is ambiguity made a science. Wait. Listen to this chord. Or this one. You can interpret them in any way you like. You have before you an entire series of mathematical combinations, unforeseen and inexhaustible. A paradise of double meanings in which you, more than anyone else, romp and roll about like a calf in clover. What do you hear it? Do you recognize it? Stop! It's yours! It's all your music! Bueno, está muy bien, a ver. Un momento. Sí, que en este fragmento aparecen estas
estas cuestiones, ¿no? Sobre todo en el segundo, ¿no? Donde habla de que el arte es ambiguo, ¿no? Y parece que está poniendo en escena la batalla del arte clásico frente al arte contemporáneo, ¿no? El fragmento. Yo creo que el fragmento, después de recorrer un poco esta clase se ve un poco el contexto de este fragmento, ¿no? Y de las posiciones de cada personaje, ¿no? Uno podría ser el artista más clásico y el joven el de vanguardia, aunque, bueno, los dos tienen un poco de razón. A mi gusto, claro. Pero sí, está muy bien el fragmento para ilustrar esa, por un lado, la definición de arte que da el joven y por otro, esa lucha de la historia del arte entre lo clásico y la vanguardia, ¿no? También está muy bien para eso. Genial. No sé si querías eh, señalar algo del fragmento, Silvana. No, bueno, que la música es el arte más, como bien dice el personaje, es el arte más difícil, porque efectivamente es el arte donde menos se convoca el sentido y es el arte que menos teoría ha tenido precisamente porque es el arte más complicado. Yo ese curso no lo voy a poder dar, ya siento defraudar las expectativas, pero sí que puedo contaros mi pequeña epifanía estética cuando yo tuve un profesor absolutamente genial de estética en la Universidad Autónoma de Madrid. Y cuando me hizo entender que Beethoven era como Hegel, ¿no? Y las relaciones entre Beethoven y el pensamiento hegeliano. A partir de ahí, para mí la música clásica fue distinta y empecé a entenderla desde otro lugar y a disfrutarla mucho más. Pero ese curso, que sería un gran curso, el que propone Juana, es uno de los cursos más difíciles de la historia de la humanidad, porque la música es como el arte más difícil. Pero por lo mismo sería el arte, es el arte más interesante al fin y al cabo, o uno de los más interesantes, eh, pero más difícil, ¿no? Y lo de Silvana sí, totalmente. La película agarra ese tema de la vanguardia y el arte, la función del arte. Para mí toda película es sobre eso. Lo que pasa es que hay películas que eligen ponerlo como tema sobre la mesa a nivel del sentido y otras películas, otras ficciones que deciden no ponerlo sobre la mesa. Pero toda película va sobre la belleza. A partir del momento en que un autor decide poner un principio y un final, ya está tomando decisiones estéticas radicales y está interviniendo estéticamente el mundo. O sea, toda, toda obra artística es un gesto de belleza. Luego te puede salir mal, por supuesto, y ser una mala obra. Pero bueno, eso que no es tan fácil, claro. A mí, ¿cuáles son las obras que más me gustan? Pues las que ponen sobre la mesa
los distintos niveles de lectura y no se limitan solo al sentido, sino que trabajan los múltiples niveles de lectura que tiene toda obra de arte, ¿no? Por eso yo no soporto las series, en un punto no las puedo ver, aunque hay algunas que están muy bien. Por ejemplo, empecé a ver una sobre la belleza en el sentido más banal en Disney, que es la relación entre un hijo de Kennedy y una chica. Y la estrenaron ayer o antes de ayer en Disney. Love Story, una historia de amor. Bueno, los dos primeros episodios estaban bien. Y, y aunque el tema no era la belleza, bueno, sí, el tema es la belleza también. En el argumento. Pero bueno, no hace falta que el argumento sea el tema, por decirlo así, ¿no? Por supuesto, en esa serie eh, la muerte tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, si alguien da ese curso, yo me apunto. Sí, pobres criaturas también, sí. Sí, sí, este también convierte en tema todos estos problemas. O sea, convierte en historia, en sentido, los problemas de toda obra de arte. Y a la vez es un remake interesante de Frankenstein, ¿no? Pobres criaturas, de la obra fundacional del romanticismo y de nuestra época, ¿no? Es un remake bastante interesante de Frankenstein, esa película del antiguo. Del antiguo también. Sí, sí. Muy interesante, Lantimos casi siempre. A través del espejo, ¿no? De Alicia, la segunda parte. Alicia en el País de la Maravilla, de Lewis Carroll, ¿no? Bueno, pues eso. Pues Rilke, ¿no? Bueno, Rilke o Hölderlin, yo creo que era Rilke. Quiere decir que eso ya lo dije, creo. La belleza no es más que el comienzo de lo terrible. Bueno, ahora se entiende un poco más ese verso de Rilke.
Bueno, si no hay ningún comentario más, nada, de eso, dar las gracias de nuevo a la universidad y a todos. El curso ya está propuesto, solo falta que acepte. Bueno, si me das 6 meses para investigar, lo hago. Bueno, muchas gracias a la universidad y por supuesto a todos los que habéis asistido, porque el arte sin el otro no tiene sentido. Bueno, el arte sin el otro no tiene sentido y un curso sobre arte sin la participación, ¿no? Pues es un arte muerto. Entonces, ha estado bien porque ha sido un arte vivo, un curso vivo. O sea que muchas gracias a todos, ¿no? Y nada, nos veremos, no sé si en ese curso, pero bueno, quizás en otro lugar. Bueno, pues un abrazo y que nada, que vaya todo muy bien. Ya sabemos que la tragedia no la podemos negar, pero sí que podemos hacer algo con ella. Un abrazo. Bueno, y cualquier cosa tenéis mi correo por ahí. Un abrazo. Chao.